Hola, continuamos con esta segunda parte de la sesión y bueno, ya habíamos platicado en la anterior parte, perdón, sobre cómo la cristiandad medieval va a tener dos frentes, por así llamarlo, o dos ramas, un cristianismo ortodoxo que se va a desarrollar en lo que es el Imperio Romano Oriental, o sea, los bizantinos, pero ¿qué pasa con el lado occidental? Sí, con esa parte que cayó del Imperio Romano de Occidente, donde llegaron una serie de grupos germanos a instalarse y a formar sus nuevos dominios. Bueno, pues resulta que dentro de esos dominios estaría la península itálica y ahí estaría una de los patriarcas de esta petrarquía del cristianismo que sería Roma. ¿Qué va a pasar ahí? Estuvimos viendo hace poco como gran ejemplo de la arquitectura bizantina Santa Sofía de Estambul o de Constantinopla y ahora encontraremos, si ya vimos que ahí hay al menos tres etapas de oro en la arquitectura bizantina, con esta arquitectura centrada en lo religioso, en el poder del basileus, la gran cantidad de decoración, etcétera, que estamos viendo aquí. Estamos viendo ciertos elementos que nos evocan un tanto a lo bizantino por los elementos dorados. Pero, ¿qué rayos es esto? Vamos a tratar de entender qué pasa entre el siglo VI al siglo XI, o sea, el año 1000, un poquito antes del año 1000, en la región de Europa Occidental. ¿Qué se da ahí? Mientras que de un lado tenemos la arquitectura bizantina, ¿qué va a pasar con la arquitectura de la parte occidental? Se va a llamar la arquitectura prerrománica. Y eso es lo que intentaremos ver en esta segunda sección. Nuevamente, ahí está nuestra línea de tiempo que hemos estado mencionando. Ahora quiero que pongan ustedes mucha atención con lo que va a pasar aquí. Vean cómo esta franja azul que dice reinos germanos, aquí me da la tarea de dividirlos. Lo estoy dividiendo en cuatro principales regiones. La primera región se refiere a lo que hoy en día es Francia, en donde vamos a encontrar varias dinastías que van a dominar esa región. En la parte central nos vamos a referir a Italia. En este tercer renglón nos vamos a referir a Gran Bretaña y en este otro cuarto renglón nos vamos a referir a lo que es la península ibérica. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar primero con Francia? Francia va a tener, bueno, ahí se van a instalar los francos. Y la dinastía que comenzará con el dominio de los francos será la dinastía de los merovingios, que se decían descendientes de aquel hijo entre Cristo y María Magdalena, según ellos. La cual después sería reemplazada por quizás la cultura más importante de este periodo de la llamada Alta Edad Media, o sea, del 475 al año 1000, en la Europa occidental, la que prácticamente logró gran parte de la unificación occidental y que dejó toda la base de lo que se entiende por lo medieval, los títulos nobiliarios, la idea del feudalismo, etcétera, que serían los carolingios, en donde tendríamos a un personaje fundamental para la consolidación europea de la Europa occidental, que es Carlomagno. ¿Ok? Y bueno, después se va a dividir en el Sacro Imperio Romano Germánico, que va a durar 1000 años, lo que hoy en día es Alemania, y Francia propiamente. ¿Ok? Bajo la dinastía de los Capetos, otro nombre de otra dinastía. En cambio, Italia va a tener dos periodos de sometimiento, primero por los ostrogodos y luego por los lombardos, pero finalmente surgen los estados papales en el año 750. Y eso sería algo bien interesante porque marcaría el desarrollo y la consolidación de la cabeza de la iglesia latina, que ahorita vamos a platicar. En el caso de Gran Bretaña tendríamos a los britanos y a los escandinavos. Y en el caso de Hispania tendríamos, la península ibérica, tendríamos a los visigodos y a los asturianos. Que por cierto, vean la siguiente diapositiva. Como ustedes se podrán dar cuenta, tenemos esta mancha verde. La cultura islámica con diferentes dinastías, la dinastía Omeya y posteriormente la dinastía Abasida,
llegaron y sometieron gran parte de todo el norte de África, el Medio Oriente, la parte de Persia hacia Irán. Le estuvieron dando duro a la península de Anatolia, o sea, de Asia Menor, donde está hoy en día Turquía, el Imperio Bizantino, pero llegaron a Europa, por lo que se conoce ahora como la península ibérica, y sometieron la península ibérica durante 700 años, generando una arquitectura específica llamada mozárabe, pero esa es otra historia. Vamos a entender que vamos a tener en la región de Francia, en la región britana, una serie de invasiones por vikingos, normados, magiares, sarracenos, que van a ser un dolor de cabeza para varios de estos pueblos germanos. Curiosamente, lo que fueron, una vez que se instalan como reinos germánicos, pues también esto no los exentaría a sufrir invasiones de otros grupos. A ver, recapitulando. La arquitectura bizantina va a seguir un modelo de la cristiandad ortodoxa, siendo un modelo griego y oriental. Tendrá diferentes etapas artísticas y será el reflejo del poder del Estado, del Basileus. Y seguirá modelos paleocristianos con desarrollos basilicales propios, de tres naves principalmente. El uso de la cruz griega, que será muy importante, y bueno, vimos estos elementos como representativos de la arquitectura bizantina: Santa Sofía de Estambul, San Marcos en Venecia, la Basílica de San Basilio en Moscú, y como parte es la primera, segunda y tercera edad de oro, y como parte de la segunda edad de oro, está manejo tan rico de la iconografía con la capilla palatina en lo que es al sur de Italia. Pero ¿qué va a pasar al mismo tiempo? Vean, siglo VI al siglo XV, del siglo VI al siglo XI, o sea, el año 1000, ¿qué va a pasar en Occidente? Bueno, pues se va a desarrollar la llamada arquitectura prerrománica, o sea, antes del románico. El románico será una tendencia arquitectónica que se desarrolla a partir del año 1000, que tiene un carácter unificador de los reinos cristianos. Pero eso lo platicaremos en la siguiente sesión. Ahorita vamos a ubicarnos con qué pasa en esta consolidación de los grupos germanos en la Europa occidental. Vamos a tener que se desarrolle un modelo de la cristiandad latina, un tanto como oposición a la ortodoxa, que seguirá esquemas griegos. Los latinos seguirán esquemas romanos y occidentales, con variantes regionales, o sea, cada grupo germano tendrá sus variantes que impactarán en la arquitectura. Serán un reflejo del poder de la iglesia de Roma y del feudalismo, o sea, del poder del señor feudal, el que vivía en los castillos, el que vivía fuera de la ciudad. Estará influenciado por modelos bizantinos, eso hay que reconocerlo. La arquitectura bizantina será un modelo a seguir para la arquitectura prerrománica, y tendrá desarrollos basilicales de cruz latina, mientras que la arquitectura ortodoxa, perdón esas líneas que salen ahí feas, híjole, bueno, se hace esa cruz que se le llama cruz griega. La cruz latina tiene uno de sus elementos de sus lados más largo que el otro, y eso lo vamos a observar en las plantas arquitectónicas. ¿Ok? Entonces, primero, nuevamente aquí está este mapa geopolítico donde nos habla de la situación del mar Mediterráneo, de la cuenca mediterránea en el 475 después de Cristo. Observamos claramente, cómo el Imperio Romano de Oriente, ahí se encuentra toda la parte oriental de lo que era el Imperio Romano, y la parte occidental cae ante los anglosajones, los francos, los burgundios, los alamanes, los ostrogodos, visigodos, suevos, vándalos, que se van a repartir y establecer en el territorio occidental romano, generando reinos. ¿Qué va a pasar con este grupo visigodo y ostrogodos? Tienen un origen similar, son godos finalmente, son dos ramas de los godos, en donde vamos a tener por ahí a Alarico y a Teodorico el Grande como principales líderes militares, que van a
azotar la península itálica. De hecho, uno de los primeros vestigios arquitectónicos que deja, en el caso de los godos, en la península itálica sería este mausoleo en Rávena. ¿Dónde está Rávena? Rávena está por acá. ¿Ok? Y sería el mausoleo nada más y nada menos que de Teodorico el Grande, aquel gran líder godo, que lo que van a hacer es generar una estructura de mausoleo de dos cuerpos, en donde habrá una cúpula rebajada en la parte superior y elementos muy agrestes, muy severos, muy macizos, en general en todo este mausoleo. No son como los mausoleos paleocristianos de Santa Constanza, por ejemplo. Estamos viendo algo más pequeño, pero que sigue un modelo formal, funcional, similar, pero con una escala mucho más pequeña. Este es uno de los primeros ejemplos de esta arquitectura no romana, bárbara, germana, goda, siguiendo esquemas romanos. O sea, lo que hicieron fue llegar y en lugar de destruir, lo que hicieron fue llegar y apropiarse de lo que existía, generando un sincretismo cultural. Entonces, los godos no llegaron a destruir, llegaron, bueno, obviamente sí a saquear, llegaron, pero asimilaron. Entonces, ¿qué es lo interesante? Cada uno de estos reinos que se van a ir formando se van a considerar herederos de la Roma imperial. De ahí que de pronto el Sacro Imperio Romano Germánico sienta que tiene ese poder de ser el heredero de la Roma imperial. Lo mismo pasaría con los carolingios y con los francos. Y pues evidentemente al llegar estos grupos que dicen, oye, yo vencí a Roma, nada más. Y entonces tenemos este mausoleo del 520 después de Cristo. En el gobierno de Justiniano habíamos comenzado señalando que hay algo muy importante. Busca expandir el dominio bizantino, tratando de recuperar los territorios del Imperio Romano Occidental. Y se logró durante un pequeño tiempo, bajo el reinado de Justiniano, en algo llamado las guerras góticas. ¿Por qué? Pues porque estaban peleando con los godos. Por eso se les llamó las guerras góticas. Y llegaron a conquistar estos territorios que están fuera de lo que identificamos hoy en día como el Imperio Bizantino, incluyendo, por lo tanto, Roma, la otra sede patriarcal de la Iglesia cristiana. Con eso volvía otra vez a tener toda la petrarquía de la cristiandad. Sin embargo, como el Islam surgió en el siglo VII y comenzó a quitarle muchos territorios, entre ellos la Tierra Santa, o sea, imagínate, la tierra en donde nació su Dios, se las quitan. Entonces, pues el Imperio Bizantino comenzó a poner mucha atención en la frontera hacia los territorios del Medio Oriente y empezó a dejar un poco al olvido lo que estaba pasando en Occidente, porque evidentemente lo que quería el Imperio Bizantino era recuperar la Tierra Santa, recuperar Alejandría. O sea, ya perdió dos patriarcas, y ya volvía otra vez a no tener el control de la petrarquía. Pero, mientras estaban muy ocupados del otro lado, por el occidente, un grupo germano llamado los lombardos terminarían sometiendo toda la península o gran parte de la península ibérica, perdiendo el control y la poca o mucha arquitectura que haya hecho el Imperio Bizantino, por ejemplo en Rávena o en Ancona, pues terminó perdiendo perdón, ya me tartamudeé. Perdió otro patriarca más de la iglesia. Por lo tanto, solo se queda con Constantinopla y con Antioquía, que estaba por acá. ¿Ok? Pero ¿qué va a pasar aquí? Pues surgen los estados papales. ¿Pero cómo es que surgen los estados papales? Bueno, el patriarca de Roma, el papa de Roma, que así va a ser identificado, ustedes dirán, ¿por qué tiene tanta importancia Roma y no el patriarca de Jerusalén? Bueno, de entrada porque estaba bajo el dominio islámico, 1, y 2, Roma, al ser la capital del Imperio Romano, y porque ahí se encuentra el que, según la tradición, se considera el primer papa de la historia, que es San Pedro,
ahí fue martirizado y ahí fue enterrado, pues la Basílica de San Pedro tendría pues esa importancia para la religión. Por eso es que el Papa de Roma tiene tanta importancia para la Iglesia católica hoy en día, cristiana romana. Es la Iglesia cristiana se dividió, eso lo vamos a ver en Historia de la Arquitectura 1, en cristianos protestantes y cristianos católicos romanos. Bueno, el Papa tiene un peso muy importante para los católicos, la cristiandad latina en general. Entonces resulta que Roma va a tener, vean las manchas color naranja, será el dominio más o menos que tenía el Imperio Bizantino en la región, y entonces Roma pues estuvo protegido por el Imperio Bizantino, pero los ataques constantes de los lombardos hizo que al final el Imperio Bizantino dejara su suerte a Roma, y Roma dijo, pues yo me voy a aliar con los francos. Entonces, aliándose con los francos, resulta que los lombardos son derrotados, son absorbidos por la cultura franca, y estos territorios en color naranja, que posteriormente se extenderían hacia la parte norte, se conocerían como los estados papales o los estados pontificios, fundado por el Papa Esteban II en el 751 después de Cristo. O sea, esa sería la gran sede de la Iglesia católica, de la Iglesia cristiana latina, perdonen ustedes. Significaría que es, por sí sola es una especie de país, es una especie de monarquía teocéntrica. Y aquí comienza el juego macabro. ¿Dónde está el juego macabro? Debido a su limitación geopolítica, económica, le convenía aliarse con los monstruos de la parte norte, que sería los francos, y posteriormente los francos se van a dividir y tendríamos al Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, los alemanes y los territorios Austria, Bavaria, etcétera, etcétera. Bueno, por lo tanto, se va a aliar con ellos y va a comenzar una especie como de juego, por eso les digo que es como un juego macabro, porque es el de, a ver, soy el vicario de Cristo, o sea, soy el representante de Cristo en la tierra, el Papa, no yo, obviamente. Entonces, ¿quieren ganarse la gracia de Dios? Construyan edificios religiosos. Y el que más construya edificios religiosos tendrá la gracia de Dios y por lo tanto la aceptación de los estados papales. Entonces, fíjense qué curioso. Yo, Papa, te voy a coronar, o sea, Dios te va a coronar, por así decirlo, me va a usar a mí de herramienta para coronarte, a cambio de que tú me des protección. Y entonces ahí es el poder tan importante que va a tener el Papa de Roma. Primero por los francos y luego por el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, pues ahí había una competencia entre estos dos territorios para ver quién construía más monasterios, más iglesias, quién era más devoto de la cristiandad. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta esta referencia, pues aquí tenemos la coronación de Pipino el Breve por Esteban II. O sea, este representante de los merovingios, pues resulta que pues lo va a coronar el Papa. Y entonces existe esta idea de, ahora tú tuviste una coronación con una aprobación de Dios. Y así vamos a tener a lo largo de la historia. Resulta que por ahí el primer cristiano, eso es muy importante además, todos estos reinos germánicos van a convertirse al cristianismo, ya que no tenían una religión establecida, era una religión animista, una religión tribal, una religión politeísta, terminan convirtiéndose al cristianismo. Clodoveo, como el primer representante merovingio, terminará convirtiéndose al cristianismo. Poco a poco vamos a ir viendo con estos colores que se ven, vean cómo este fue el primer territorio franco y fue expandiéndose, 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 hasta que en color amarillo vemos que los mismos estados papales terminarían siendo parte del gran dominio de los carolingios. Los carolingios son una dinastía de los francos. Por lo tanto, vean, todo esto que voy a rayar sería de los francos.
Y esto que está aquí ashurado serían territorios eh, tributarios, o sea, serían aliados de los francos. Vean, prácticamente los carolingios recuperaron la parte central y occidental de Europa. Nada más le faltó ahí la península ibérica, lo habían dado unos añitos más, seguros hasta allá llegaban, y la parte sur de Italia. Pero vean, fue un monstruo. Y esto gracias a Pipino el Breve y a Carlomagno. Carlomagno sería un personaje bien interesante porque vean cómo unificó gran parte de los territorios germanos con una identidad franca, cristiana, y generó además las pautas de la Europa medieval. La idea de las marcas, por ejemplo, la marca hispánica, la marca panónica, la marca danesa, la marca sorava, la marca bretona, son territorios en donde se le daba a un marqués, de ahí marqués, que se encargaba de la defensa para que estos grupos islámicos que están en color verde o una serie de eslavos no llegaran y atacaran el territorio. Ingenioso. Entonces, vamos a encontrar que con Carlomagno, con este reino franco, en donde vean la bandera, se une el blasón franco que hoy en día conocemos como parte de los franceses y lo que hoy conocemos como el escudo del Sacro Imperio Romano Germánico. Se une porque es una misma dinastía. Vamos a tener que este señor, vean cómo se le representa como guardián de lo civil y guardián de la fe, coronado. Aquí está el blasón francés, el blasón del Sacro Imperio Romano Germánico, la orbe con la cruz, que se refiere a la religión, cómo de pronto existe esta alianza entre los estados papales y la dinastía carolingia. Aquí vemos la coronación de Carlomagno por el imperador. ¿Cómo? Fíjense el título que le dieron: Imperator Augustus, en el 800 por León III. O sea, se le llamó el Imperator Augustus, como si fuera representante o heredero de la Roma imperial. ¿Ok? ¿Qué va a significar eso? Resulta que entre el 475 al año 1000, la llamada Alta Edad Media, vamos a encontrar diferentes focos culturales. Ya vimos el principal, que es las Galias y Germania con los carolingios, pero vamos a tener otros grupos culturales. En lo político se va a establecer la monarquía teocéntrica, absolutista y centralista. O sea, existe una ciudad capital y un monarca sin límite que es el monarca porque Dios así lo dijo. Y además es hereditario. Me muero y mi hijo va a seguir en el poder. Y van a tener vasallos. Eso significa que aquí nos hablan de un esquema muy estamentado. Creo que aquí lo tengo, vean. Hay los títulos nobiliarios, surgen los títulos nobiliarios. El rey como el máximo soberano, el príncipe que es el heredero, el duque que son los príncipes no herederos y que van a tener un ducado, un territorio llamado ducado, los marqués que van a tener una comarca o una marca, el conde que van a tener un condado, el vizconde que tendrá un condado menor, el varón que tendrá una baronía y es el primer escalón de nobleza, y finalmente una serie de títulos de nobleza bajo como es el lord, sir, caballero, mariscal, hidalgo, diferentes títulos que se dieron. ¿Ok? Entonces todo este esquema tan estamentario de está el vizconde y el conde y el varón y todo eso se establece con la Europa carolingia. Vamos a tener que es muy estamental, o sea, hay el grupo privilegiado, el rey, la familia real y la nobleza, y la no privilegiada, los grupos medios y grupos bajos y siervos. La esclavitud como tal ya no existía, pero los siervos en la práctica eran los esclavos. No tenían un sueldo, solamente trabajaban por la protección del señor feudal. En lo económico, la vida urbana se pierde junto con la actividad comercial. Y ahora la vida rural tiene un auge. Entonces la actividad agrícola y ganadera será más importante que la urbana y la comercial. Eso es lo que se conoce como el feudalismo. El señor que más tierras tuviera, pues era el señor que más poder tenía. Y entonces este señor feudal
tendrá una serie de diferentes títulos de menor rango que él, los cuales, bueno, pues él va a tener un poder sobre estos grupos, pero él es parte de una estructura en donde hay un monarca principal. Entonces vean cómo se estructuró todo esto. En el pensamiento y la religión tendremos el cristianismo romano o latino. Se consideran herederos de la tradición romana, aunque estarán influenciados por el imperio romano de Oriente. Se desarrollan las lenguas romances. Por eso el francés, el español, el italiano, latín, tienen cierta similitud. Y se desarrolla la escolástica. ¿Qué es la escolástica? Es esta filosofía que va a desarrollarse en los monasterios, en donde, ¿por qué el cielo es azul? Porque Dios así lo quiere. ¿Por qué se murió fulanito de tal? Pues porque así Dios lo determinó. O sea, es darle la justificación de ese tipo a las causas, ¿vale? Entonces toda la idea de los caballeros, los caballos, las armaduras, los castillos, trabajar en los campos, etcétera, todo eso se empieza a desarrollar en esta alta edad media y gracias principalmente a Carlomagno. También la iglesia comienza a tener una serie de títulos y de estamentos muy importantes. Aquí yo hice esta tabla con la intención de que nos diéramos cuenta cómo hay ciertas similitudes. Por ejemplo, el rey, por así decirlo, de la iglesia latina, pues es el papa, que es el vicario de Cristo. Luego tenemos como príncipes y duques a los cardenales, primados y no primados. ¿Qué es un cardenal primado? Aquel que puede ser papa. Tenemos arzobispos que controlan una arquidiócesis, un obispo y un obispo auxiliar que dirigen una diócesis, un canónigo que dirigen los colegios o cabildos cardenalicios, y un cura, sacerdote, capellano o párroco, que van a estar al frente de una parroquia, una capilla o un oratorio. Entonces son diferentes títulos y diferentes grupos de poder. Evidentemente, los más altos son los de mayor nobleza. Aquí podemos ver cómo la familia real, la alta nobleza, no todos los religiosos, pero sí los cargos más altos, pues van a ser los grupos privilegiados. Los grupos medios son los artesanos y la iglesia baja. Y los grupos bajos, pues todos los demás, que es el grueso de la población. ¿Cómo va a influir esto en la arquitectura? Esto lo vamos a desarrollar posteriormente, el tema de los castillos, los monasterios, etc. Pero es importante que vayamos entendiendo que desde aquí se van formando. Los grupos privilegiados, como el rey, la nobleza y el clero secular alto, se va a encontrar en los castillos, con actividades militares, defensivas, sociales, religiosas y domésticas. Mientras que el clero regular, no privilegiado, después vamos a ver qué es el clero regular y el no regular, se va a encontrar en el monasterio, en donde se realizan actividades de oración, estudio, trabajo artesanal, cuidar enfermos, copiar libros. Literal rezaban para que el mundo no se acabara. Y todo el clero secular bajo, como sacerdotes y capellanes, grupos medios y bajos, como burgueses, artesanos, labradores, funcionarios, soldados, etcétera, van a vivir en hacinamiento en la ciudad, bajo actividades comerciales, artesanales, banqueras y religiosas, pero en un desarrollo bajo. No era importante. Lo importante eran los siervos, que eran campesinos sin tierra, que vivían en las aldeas y en las villas, de ahí la idea de aldeano y de villano, que tenían actividades civiles, cultivo de tierras del señor y el pago del diezmo. Las ciudades serían poco importantes, pero no por eso dejaban de existir. Las ciudades serían retomadas por estos grupos germanos y comenzarían a fortificarse, comenzarían a poner murallas y su traza comenzaría a romperse. Tendríamos un plato roto como traza. Tenemos por ejemplo aquí a París, vean la traza cómo se rompe, pero se amuralla la ciudad, o Aquisgrán, la gran capital de los carolingios, hoy en día Alemania. Vean cómo es totalmente una traza de plato roto. Roma, que continuaría evidentemente con su poder, París, Londres, Lyon, Burdeos, Poitiers, etc. Aquí es bien importante entender algo. A ver, el clero por lo general se va a dividir en dos ramas: el clero regular y el clero secular. El clero regular es aquel que se encuentra alejado de las ciudades y están aisladas.
Y vamos a encontrar aquí abades, priores, monjas y monjes. Por lo tanto tendremos abadías, monasterios, conventos y ermitas. Los conventos y los frailes es algo que surge ya alrededor del siglo XII, siglo XIII. Ahorita no. Luego platicaremos de ellos, ¿vale? En cambio, en el clero secular, que siguen bajo las reglas del hombre, así se le llama, dentro de las ciudades o cercanas a ellas, encontraremos las catedrales, las parroquias y las capillas, donde están los arzobispos, obispos, sacerdotes, etc. Es muy importante que entendamos esto. Y este punto lo desarrollaremos más adelante. Aquí nada más generaremos las bases. Justamente los monasterios, o sea, toda esta rama regular, porque siguen las reglas de San Benito, quien sería el que además iniciaría con este desarrollo de lo monástico. Benito de Nursia diría: hay que tener obediencia, castidad y humildad. Esas son las 3 reglas de San Benito. Y esto, junto con una vida contemplativa, espiritual, leyendo los evangelios, los oficios corales y olvidando los placeres terrenales, buscarían fundar los primeros monasterios, en donde habría monjes y monjas por separados, no vivían juntos. Habían monasterios femeninos y monasterios masculinos. Las 2 principales que se desarrollarían sería la abadía de Cluny y la abadía de Cister, que ahorita no veremos su importancia, lo veremos más adelante. Los monasterios se van a consolidar y conformar como centros hegemónicos de la cultura y la religión en toda la Europa occidental, gracias al auspicio de los carolingios y posteriormente por la dinastía otoniana en el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, toda esta región se construiría gran cantidad de monasterios. Este, que es el monasterio de San Gall, en Suiza, sería el monasterio, de entrada, el plano más viejo que se tiene registro en Occidente, y 2, el funcionamiento de un monasterio. Si se fijan, aquí está la iglesia monástica, el templo monástico. Aquí hay un claustro donde hay una serie de... está el comedor, el dormitorio, la cocina y una serie de espacios complementarios de servicio que, al encontrarse fuera de la ciudad, en sí era una pequeña ciudad fuera, autosustentable, porque tenía su propio cerco, su propio límite o muralla, una serie de elementos de enfermería, de caballerizas, tenían a veces hasta un hostal, tenían... pues aquí tenemos este claustro que es fundamental para la vida monástica. Ellos vivían encerrados, no crean que salían así, voy a pasear al monte, no, vivían encerrados, eso es importante también entenderlo. Entonces San Gall sería el gran referente para todos los conventos. Querían tener entonces, si se fijan, al norte, el ábside, o sea, esta parte, donde se encuentra el presbiterio, que se orientara hacia el oriente, ya veremos por qué, de 3 naves, 1, 2 y 3, con un acceso lateral y frontal, a través de estas torrecitas, para llegar a esta nave central, tener un transepto y tener ahí el altar. Entonces ese era el templo del monasterio. Y aquí tenemos un ejemplo común. Aquí tenemos el templo del monasterio, el claustro, el refectorio, que es donde se comía, la cocina, las celdas, o también llamados dormitorios, el nombre común es celda. Tenía una biblioteca, una sala capitular, un cementerio, una enfermería, el granero, la hospedería, la entrada, tenía un molino y tenía muchos huertos para que ellos mismos se administraran. ¿Ok? Para ir concluyendo, vamos a encontrar que en esta arquitectura prerrománica no hay una unificación de la arquitectura. Hay una arquitectura desarrollada por los diferentes grupos culturales que se están consolidando en la Europa occidental, que buscaban seguir las viejas glorias de Roma, pero que al no ser romanos, no sabían, ni conocían, ni tenían el conocimiento técnico, práctico, teórico para poder hacer las grandiosas obras del Imperio Romano. Tenemos cosas que buscan asimilarse a esa arquitectura, pero que terminan siendo muy pequeñas y con una muy marcada influencia bizantina.
Por ejemplo, la arquitectura carolingia tendremos que siguen un esquema romano, pero también ya están influenciados por los bizantinos. Surgen las primeras torres cimborrios. Aquí acuérdense que un cimborrio es, por fuera es torre, pero por dentro es cúpula. Vean cómo la planta sigue una idea de cruz griega. Y por el interior es un espacio chico que tiende a ser oscuro, pero el altar, vean qué luminoso es. Y por fuera se ve esta influencia bizantina, las formas, las cubiertas, etc. El edificio más emblemático, quizás, de la arquitectura carolingia es la capilla palatina del Palacio de Aquisgrán. Todo el palacio hoy en día no, ya tiene muchas modificaciones, pero esta capilla, que es esta, vean la cantidad de detalles, de lujo, la cantidad de decoración en el interior, la forma que nos evoca las ideas de los mausoleos paleocristianos, vean, el volumen, los detalles, el color, la luz, la idea de las tribunas y el deambulatorio que rodea la parte central, y esta idea de tener al tetramorfos, ¿se acuerdan que habíamos platicado en Zoom del tetramorfos? Y a Cristo como juez, es un modelo con una influencia claramente bizantina. Esta es la obra más emblemática de los carolingios, pero por fuera, ojo, ya no es carolingio, por fuera le metieron mucha mano, por eso no les enseño imágenes exteriores. Tenemos la arquitectura visigoda que se desarrolla en el foco ibérico, que tiene, bueno, hacer una arquitectura, una mezcla entre lo romano y lo bizantino, son construcciones más pequeñitas. Surge en la arquitectura visigoda el arco visigodo, mejor conocido como el arco de herradura, que va a retomar el Islam más adelante. Vean cómo son pequeñas edificios con bóvedas de cañón, bóvedas de arista, arcos de herradura, madera, muros de sillería. Y tenemos, por ejemplo, San Pedro de la Nave en Zamora, Santa Comba de Bande en Urense. Y pues son esquemas, insisto, pequeñitos, se ve menos orden en sus opus. Es un opus incertum claramente, pero con un aparejo descuidado, manejo de tejas. Aquí tenemos una espadaña para las campanas. Las plantas tienden a ser de cruz griega, pero con algunas ampliaciones posteriores. Vean, esta es la original y se ve que después hicieron ciertas ampliaciones, ¿ok? Vean, por dentro es un espacio que tiende a ser pequeño y oscuro. La arquitectura asturiana, igual de la península ibérica, bueno, tiende a tener una similitud a la visigoda, nada más que tiene un elemento o un carácter más vertical. Y tenemos aquí San Miguel del Lilo en Oviedo, San Cristina de Lena en Oviedo, Santa María de Naranco en Oviedo. Vean las plantas cómo tienden a ser de cruz centralizada o griega. En Britania y Escandinavia tenemos la arquitectura vikinga. Pero esta arquitectura vikinga ya cristianizada. Y el edificio más representativo serán los Stavkirke. Estos Stavkirke son iglesias cristianas hechas de pura madera. Por dentro vean todo el esqueleto adintelado de madera. Con estas cubiertas, dado el clima, dado las condiciones climáticas, se emplea entonces la madera. Y aquí tenemos las Urnes Stavkirke de Noruega y el Burgund Stavkirke, también de Noruega, del siglo XII. Y tendremos en Islandia, Escandinavia, con esta influencia celta, los celtas también se cristianizaron, y tenemos esta arquitectura tan característica. Y con esto, compañeras y compañeros, concluimos. Les agradezco mucho su atención. Cuídense.